gran saludo para todos. Continuamos con nuestra asignatura de Cálculo 3. Y de manera particular, el día de hoy vamos a tratar una serie de aplicaciones de las ecuaciones en diferencia, lineales de coeficientes constantes, pero de primer orden. Entonces, vamos a comenzar con este primer ejemplo, donde nos hablan de un pequeño pueblo que tiene una población de 12.000 personas. Se conoce que la tasa de mortalidad anual corresponde a un 3% de la población del año en curso y que cada año se reportan 120 nacimientos. Aquí nos plantean dos preguntas. ¿Cuál es la población al cabo de 5 años y cuál es la población a largo plazo? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es obtener un modelo matemático que va a corresponder a una ecuación en diferencia de primer orden asociada a este enunciado, ¿no? A partir de los datos aquí del enunciado, nosotros vamos a tratar de obtener una ecuación en diferencia de primer orden. Y luego la resolveremos y esa solución se evaluará en n igual a 5 y posteriormente se hará tender n infinito y se verá hacia dónde converge la solución si es que converge. Y eso es lo que consiste en el largo plazo. El valor es grande de n. Matemáticamente, n tendiendo a infinito. Entonces, en la segunda pregunta estamos respondiendo el tema de convergencia de la solución. Ok, entonces para obtener ese modelo de ecuación en diferencia, nosotros definimos de esta manera P sub n, la población al final del año n. Entonces, el año anterior al año n va a ser el año n-1 en nuestro modelo en ecuaciones de diferencia. Entonces, para obtener esa ecuación en diferencia, nosotros vamos a pensar en lo siguiente. Nosotros vamos a pensar que la población al final del año actual va a ser la población que sobrevivió del año anterior, más los nuevos nacimientos durante el año actual. Entonces, de esta manera, sumando estas dos cantidades, la población sobreviviente del año anterior, más los nuevos nacimientos, nosotros podemos obtener la población del año en curso, del año actual, del año corriente. Entonces, en términos de nuestras variables, la población al final del año actual, eso corresponde para nosotros por P sub n. Eso es P sub n. Aquí, esto que tenemos aquí entre paréntesis, va a ser la población sobreviviente. Y definitivamente, bueno, es el número de nacimientos que se reportan en el año en curso, que son 720. Eso es un dato que aparece del enunciado. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Entonces, este término P sub n-1 va a ser la población en el año n-1, es decir, en el periodo anterior. Y a esa población se le está restando los que se murieron, ¿okay? La cantidad de personas que fallecieron. Y eso va a ser igual a el 3%, que es la tasa de mortalidad en número decimal 0.03, por la población que se tiene en el año n-1, que es el año anterior. Entonces, a la población del año anterior se le resta los que fallecieron y eso nos va a dar la población sobreviviente del año anterior, que es el año n-1. Esto es 1 menos 0,03 nos da 0,97. Y es esto lo que nosotros asociamos con la escritura general de nuestra ecuación en diferencia de orden 1, que era esta, ¿no? Por supuesto, ahora en lugar de y estamos utilizando la variable p para asociarlo con población. Pero nosotros aquí identificamos lo que vale a y lo que vale b por simple inspección de nuestra ecuación en diferencia. Y una vez que tenemos esos valores a y b, podemos plantear aquí la fórmula de la solución y reemplazamos. Entonces, a vale 0,97, p sub 0, esto es un dato. ¿Okay? Recuérdense que nos dicen que la población inicial es 12.000. P asterisco se calcula de esta manera, P entre 1 menos A, al reemplazar y calcular nos da 24.000. Entonces, nosotros en este punto, en base a lo que estudiamos de la solución de las ecuaciones en diferencia de primer orden, y de manera particular en el comportamiento, nos damos cuenta que como la razón aquí 0,97 es menor que 1, la solución va a converger
¿Hacia dónde va a converger? Hacia 24.000. 24.000 es el valor de equilibrio o valor final. Entonces, hay convergencia. Podemos hablar también de monotonía. Entonces, aquí tenemos que el valor inicial es menor que el valor final. Por lo tanto, la solución va a presentar un comportamiento monótono creciente. Y todo eso, en base a lo que aprendimos del tema de comportamiento, nosotros lo podemos anticipar aquí simplemente mirando esta expresión de la solución de nuestro problema. Ahora esto, bueno, una vez que tenemos la solución, la podemos evaluar en n igual a 5, respondemos el primer interrogante y tomamos el límite cuando n tiende a infinito, que nos va a dar 24.000, y respondemos el segundo planteamiento que nos hacía. Aquí tenemos de todas maneras la gráfica, arrancamos en 12.000, tendemos hacia 24.000, el comportamiento monótono creciente que les comentaba, pero aquí lo que les indicaba, que nosotros, una vez que tenemos la solución, es sencillo determinar estos dos interrogantes, ¿no? Evaluamos en n igual a 5, y eso nos da 13.695, es decir, que la población, transcurridos 5 años, corresponde a este valor, ¿no? 13.695. ¿Okay? Hay 13.695 personas. ¿Cuál es la población a largo plazo? Bueno, resolvemos este límite. Hacemos que n tiende a infinito y eso nos va a dar como resultado 24.000. ¿Por qué? Bueno, porque esta exponencial, como la razón es menor que 1, ella se va a ir hacia 0. Aquí vamos a tener 0 por esto que está acá. Se anula, lo que sobrevive es el 24.000. Un segundo ejemplo. Nos dicen que un sector de una población que pertenece a una comunidad de Pau es una ciudad ubicada al sur de Francia, bueno, padece una enfermedad degenerativa. Y se conoce que cada año aparecen 1.000 nuevos casos de la enfermedad y de los que hay, la mitad sanan. La mitad de los casos existentes sanan. Entonces, al final del año 2019 se reportaban 1.200 casos de la enfermedad y nos piden determinar el número de casos esperados al final de cada año sucesivo hasta el año 2026. Es decir, nos están pidiendo el número de casos al final del año 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, hasta el 2026. Entonces, vamos a tratar de modelar este enunciado a través de una ecuación en diferencia. Y para eso definimos esta variable, ¿no? Y sub n va a ser el número de enfermos reportados al final del año n. Entonces, ¿cómo podemos formular una ecuación en diferencia? Bueno, pensamos en el número de enfermos al final del año actual, ¿no? El año en curso, el año corriente. Eso va a ser igual al número de enfermos que se tenía el año anterior más los nuevos contagios. Entonces, de esta manera tan simple, nosotros podemos pensar en el modelo de ecuación diferencia, el periodo actual y el periodo anterior. Entonces, en este caso, el número de enfermos en el periodo actual va a ser igual a los que teníamos en el periodo anterior, más entonces los nuevos contagios. Vamos a traducir eso en base a nuestras variables. El número de enfermos al final del año actual es y sub n. El número de enfermos al final del año anterior, eso es y de n menos 1. Pero recuérdense que de esta cantidad de enfermos del año previo, la mitad sana. Es decir, que los que quedan es la otra mitad, que es 0,5 por los enfermos que teníamos del año anterior, más los nuevos contagios que son 1.000. Entonces, esta es la ecuación en diferencia que describe este fenómeno que nos presentaban en el enunciado. Aquí vamos a hacer algo que se utiliza en la práctica con mucha frecuencia. Aquí nos hablan de unos años, ¿okay?, en este intervalo entre 2019 y 2026. Entonces, para manejar esto como una ecuación en diferencia, nosotros convertimos estos datos de año en números enteros. Entonces, el año 2019, como es el primero, lo asociamos con el número entero 0. Y luego los siguientes con los otros enteros. Y aquí hasta el año 7, que va a corresponder al último año de nuestro análisis, que es el 2026. Y para este año inicial nos dan esta condición inicial. Nos dicen, mira,
para el año 2019 se reportaban 1.200 casos. Entonces nos están pidiendo ahora cuáles son los casos esperados al final del 2020, 2021 y así sucesivamente hasta el 2026. Entonces, nosotros aquí podemos proceder, como hicimos en el ejemplo anterior, resolvemos la ecuación en diferencia y hallamos la solución. Y de n igual, y aquí nos va a dar una fórmula. Y esa fórmula la vamos evaluando en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, 6 y 7, y nosotros respondemos lo que nos están preguntando en este ejemplo. No lo vamos a hacer de esa manera. Nosotros lo que vamos a hacer es ir iterando en la ecuación en diferencia, bueno, porque son pocos datos. En realidad, en este caso, lo que nos están preguntando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora aquí a continuación. Entonces, tenemos la ecuación en diferencia, tenemos la condición inicial. Entonces, nosotros calculamos el siguiente valor, que es el valor y sub 1. Y como tenemos la ecuación en diferencia, eso va a ser 0,5 y en 0 más 1000. Y en 0 lo conocemos, que es 1200. 0,5 por 1200, eso da 600. 600 más 1000, 1600. Entonces, la población al final del año 2020 va a ser de 1600 personas contagiadas. Al final del año 2021, bueno, evaluamos obtenemos y sub 2. Va a ser 0,5 el valor anterior, que es y sub 1 más 1000. 1600 entre 2 da 800 más 1000, 1800. Entonces, al final del año 2021, habrán 1.800 personas enfermas en la ciudad de Pau, al sur de Francia. Al final del año 2022, y sub 3, eso va a ser 0,5 y sub 2 más 1000. O sea, 1.800 entre 2, 900 más 1000, 1900. Entonces, de esta manera iterativa, es decir, por recurrencia o recursividad, nosotros podemos obtener los distintos valores hasta el último año, que es el 2026. Y es eso lo que aparece en esta tabla. Entonces, aquí el año a la izquierda y el número de enfermos que fuimos obteniendo por recursividad, por recurrencia, a la derecha. Un tercer ejemplo. Aquí nos hablan de un modelo económico que está caracterizado por estas 4 variables. Y, que representa el ingreso, C, el consumo, I, la inversión, y S, el ahorro. Y nos dan una serie de datos para este modelo económico, que son estos 5. El primero de ellos, el consumo en el periodo actual, el periodo N, es 4 veces la suma de ¿quién? Del ingreso del mismo periodo más 1. La segunda condición es que la primera diferencia, recuérdense que cuando hablamos de diferencia, aquí aparece el operador diferencia. Entonces, la primera diferencia involucra al operador delta. Entonces, la primera diferencia del ingreso en el periodo N-1, bueno, eso lo voy a escribir, aunque todas estas condiciones las vamos a traducir en la siguiente parte. Pero aquí nos están hablando es del ingreso, recuérdense que lo identificamos con la letra Y, en el periodo N-1 nos están pidiendo que calculemos la primera diferencia. Y eso va a ser igual a la suma del consumo, la inversión y el ahorro en el periodo N. La tercera condición es que el ahorro en el periodo N es el ingreso del periodo anterior y 3 veces la inversión en el periodo N es el ingreso de ese periodo. Esa sería la cuarta condición. Y la última condición es simplemente que el valor del ingreso en el periodo 1, eso es 2. Entonces, para este modelo económico nos piden que determinemos y resolvamos la ecuación en diferencia para la variable ingreso, y que hallemos la solución y determinemos su comportamiento. Es decir, que hablemos de monotonía, de oscilación, de convergencia, de esas propiedades que ya hemos tratado. Entonces, nosotros vamos a definir estas 4 variables que van a ser ingreso, consumo, inversión y ahorro en el periodo N. Entonces, eso va a ser el periodo actual. El periodo anterior, por supuesto, entonces será N-1. Entonces, vamos a traducir las 5 condiciones en términos de ecuaciones expresadas en función de estas variables. Entonces, la primera condición, el consumo en el periodo N, es igual a 4 veces la suma del ingreso del mismo periodo más 1.
Entonces, la suma del ingreso en el mismo periodo, es decir, el periodo n, más 1, eso por 4. La primera diferencia del ingreso en el periodo n-1, que es esto, delta de y de n-1, va a ser igual a la suma del consumo, la inversión, más el ahorro, en el mismo periodo n. La tercera condición es que el ahorro en el periodo n es el ingreso del periodo anterior. ¿Okay? Ese sub n es igual a y sub n menos 1. Y luego 3 veces la inversión en el periodo n, 3i de n, va a ser igual al ingreso en el mismo periodo. Y bueno, la última condición es esta, que y en 1, el ingreso en 1, es igual a 2. Entonces, en base a estas condiciones, recuérdense que nos están pidiendo la ecuación en diferencia del ingreso. Entonces, aquí les repito las 5 condiciones ya una vez expresadas como ecuaciones de la segunda. ¿Okay? Nosotros vamos a trabajar con la segunda. Aquí la primera diferencia del ingreso en el periodo n-1, eso es igual a esta diferencia. El ingreso en n menos el ingreso en el periodo n-1. Eso es la primera diferencia evaluada en n-1. Y eso es igual entonces a la suma de estos 3 términos, que nosotros lo podemos sustituir por lo que hallamos previamente. Entonces, eso nos lleva a esta parte que está acá. Esta ecuación, que es una ecuación en diferencia, la manipulamos y la podemos escribir de esta forma. Y esta es la forma que nos interesa porque es la que podemos vincular con la escritura general, ¿no? Que era esta. Y de x más 1 igual a y de x más b. Y recuérdense que eso, aquí como n es 1, nosotros podemos restar 1 de cada una de las diferencias y esto se puede escribir de esta manera, como y de x a por y de x menos 1 más b. Entonces nosotros comparando con la ecuación en diferencia general podemos identificar a, que es menos 3 quintos, y b, que es menos 6 quintos, y podemos escribir la forma de la solución, utilizando la fórmula que hemos visto ya en reiteradas ecuaciones. Ok, entonces identificamos A, identificamos B, pero aquí hay un problemita. El problemita es que no tenemos la condición inicial, pero sí tenemos el dato de Y en 1. Entonces, utilizando la ecuación en diferencia, podemos obtener una relación entre Y en 1 y Y en 0. De aquí despejamos Y en 0 y nos da este valor para la condición inicial. Entonces, Y en 0 es menos 16 tercios. Podemos utilizar ahora la fórmula de la solución. Reemplazamos por estos 3 valores, A, B y la condición inicial, y obtenemos esto que está acá. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Aquí vamos a anticipar la parte B, que en la parte B de nuestro ejemplo nos piden estudiar el comportamiento. Entonces, aquí tenemos que A es negativo. Entonces, al ser negativo, la solución va a oscilar. Pero como es menor que 1, va a haber convergencia y esa oscilación va a ser amortiguada. Entonces tenemos convergencia y tenemos oscilación amortiguada. El valor inicial es menos 16 tercios y como hay convergencia, vamos a tender hacia este valor que es el valor de equilibrio, que es menos 3 cuartos. Entonces todo eso lo podemos anticipar. Ahora vamos a precisarlo aquí de manera más detallada. Como A es negativo, va a haber oscilación, pero como es negativo y adicionalmente es menor que 1, la oscilación va a ser amortiguada y vamos a tener convergencia. Y al ser convergente también va a ser acotada y va a estar acotada entre estos dos valores. Un valor por debajo, esto es una cota inferior que es menos 16 tercios y una cota superior que es 2. Como la solución, recuérdense, está convergiendo, entonces los valores de la solución van a ir disminuyendo gradualmente. Estas cotas las podemos calcular inmediatamente evaluando esto en los 2 primeros valores. Entonces nosotros evaluamos en 0, que es la condición inicial, y en 1, y eso nos da las 2 cotas. El valor de equilibrio es es menos 3 cuartos. Como hay convergencia,
la solución va a tender a este valor, y como la solución converge, entonces diremos que este valor es un valor estable. Aquí tenemos la gráfica de nuestra solución. Fíjense que tenemos un comportamiento oscilatorio que es amortiguado y hay convergencia hacia el valor final, al valor de equilibrio, que es menos 3/4. Aquí tenemos las dos cotas, la cota inferior, menos 16 tercios, que corresponde al valor inicial cuando n es 0, y el siguiente valor, que es la cota superior, cuando evaluamos nuestra solución en n igual 1. Entonces, eso nos da estas dos cotas. Les agradezco su atención. Les deseo un excelente día.